La amistad y el amor de Alá, Altísimo. Alá, Altísimo, ha dejado claro en el Sagrado Corán que Él es amigo de aquellos que verdaderamente creen. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 257. Alá es el aliado de los que creen. Alá, Altísimo, salvaguarda y preserva la creación y la cuida con especial cuidado. Protege a los obedientes de las conspiraciones y trampas del diablo. Un musulmán debe actuar según este nombre divino utilizando los medios que Alá, el Exaltado, le proporciona, pero siempre confiar en su cuidado y decisiones divinas en cada situación y resultado que enfrenta, incluso si no observa la sabiduría detrás de algunas decisiones. Esto inspira paciencia e incluso satisfacción con la elección de Alá, el Altísimo. Capítulo 65 en Talaq, versículo 3. Y quien confía en Alá, entonces Él es suficiente para él. Un musulmán también debe comprender que solo el guardián, es decir, Alá, el Exaltado, lo protegerá del extravío y el castigo. Esto elimina cualquier signo de orgullo y garantiza que busquen su protección mediante una obediencia sincera a Él. Un musulmán debe actuar según este nombre divino salvaguardando cada confianza que posee, como sus bendiciones usándolas de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Deben salvaguardar sus acciones y palabras de la desobediencia de Alá, Altísimo. Esto asegurará que reciban más bendiciones de Alá, Todopoderoso. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. En un hadith divino del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502, Alá Exaltado, declara que un musulmán solo puede acercarse a él cumpliendo con sus deberes obligatorios. Y pueden alcanzar el amor de Alá, el Exaltado, a través de buenas obras voluntarias. Esta descripción divide a los siervos de Alá, el Altísimo, en dos categorías. El primer grupo se acerca a Alá, el Altísimo, cumpliendo con sus deberes obligatorios hacia Alá, el Altísimo, como la oración obligatoria, y con respecto a las personas como la caridad obligatoria. Esto se puede resumir en cumplir los mandatos de Alá, Todopoderoso, abstenerse de sus prohibiciones y ser paciente con el destino. La segunda categoría de aquellos que se acercan a Alá, el Exaltado, son superiores al primer grupo porque no solo cumplen con sus deberes obligatorios sino que se esfuerzan en realizar acciones rectas voluntarias. Esto muestra claramente que este es el único camino hacia la proximidad de Alá, el Altísimo. Quien tome un camino distinto a este, no alcanzará este objetivo vital. Esto rechaza completamente el concepto de obtener la santidad sin esforzarse en obedecer a Alá, el Altísimo. La persona que afirma esto es simplemente un mentiroso. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual es puro, el resto del cuerpo se vuelve puro. Esto conduce a obras de justicia. Entonces, si una persona no realiza obras rectas, como sus deberes obligatorios, entonces su cuerpo es impuro, lo que significa que su corazón espiritual también es impuro. Esta persona nunca podrá alcanzar la proximidad de Alá, el Altísimo. Es importante señalar que las mayores acciones voluntarias de rectitud que uno puede realizar son aquellas basadas en las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cualquiera que opte por realizar actos voluntarios de rectitud que no estén basados en sus tradiciones, ha sido engañado por el diablo, ya que ningún camino lo llevará a alguien cercano a Alá, el Exaltado, excepto el camino y las acciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31. Digo Muhammad, si amas a Alá entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. Los musulmanes piadosos que pertenecen al segundo grupo superior, son también aquellos que evitan las cosas innecesarias de este mundo material. Esta actitud les ayuda a centrar sus esfuerzos en realizar obras rectas voluntarias. Es este grupo el que ha perfeccionado su fe amando, odiando, dando y reteniendo todo por la causa de Alá Todopoderoso.
Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Para concluir, este hadith deja claro que la proximidad de Alá, el Exaltado, solo se logra mediante la obediencia sincera a Él en el cumplimiento de sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y siendo paciente con el destino. Este es el camino del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y el único camino de éxito en ambos mundos. En un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4168, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el creyente fuerte es más amado por Alá, el Exaltado, que un creyente más débil. Esto no se refiere necesariamente a la fuerza física que uno utiliza para realizar obras de rectitud, pero también se refiere al conocimiento y a actuar sobre él. Cuando uno actúa según su conocimiento, conduce a la certeza de la fe. El que posee una fe fuerte, cumplirá sus deberes según su conocimiento y no por imitación ciega como el creyente débil. Un creyente débil cree algo basándose en rumores, como si le dijeran que hay una persona dentro de su casa, mientras que el creyente fuerte cree y actúa basándose en conocimiento. Por ejemplo, si vio a la persona dentro de su casa a través de una ventana. Cuanto más fuerte sea la fe de uno, mayor será su obediencia a Alá, el Exaltado, en la forma de cumplir sus mandamientos, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto a su vez aumenta su éxito en ambos mundos. Capítulo 41 Fusilat, versículo 53. Les mostraremos nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos, hasta que les resulte claro que es la verdad. La aprobación de Alá, el Exaltado. Capítulo 9 en Taubá, versículo 72. Alá ha prometido a los creyentes y a las creyentes, la aprobación de Alá es mayor. Es importante señalar que un musulmán solo obtendrá la aprobación de Alá, el Exaltado, después de que apruebe sinceramente sus elecciones con respecto a sus vidas, obedeciéndole en todas las situaciones. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7500, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cada situación es una bendición para un creyente. La única condición es que deben responder a cada situación que encuentren obedeciendo a Alá, el Exaltado, específicamente, paciencia en las dificultades y gratitud en tiempos fáciles. Hay dos aspectos de la vida. Un aspecto son las situaciones en las que se encuentran las personas, ya sean tiempos de tranquilidad o de dificultades. El control de la situación que enfrenta una persona está fuera de sus manos. Alá Todopoderoso ha decidido esto y no hay forma de escapar de ello. Por lo tanto, insistir en las situaciones que uno enfrenta no tiene sentido, ya que están destinadas y por lo tanto son inevitables. El otro aspecto es la reacción de una persona ante cada situación. Esto está en el control de cada persona, y esto es por lo que se le juzga, por ejemplo, por mostrar paciencia o impaciencia en una situación difícil. Por lo tanto, un musulmán debe concentrarse en su comportamiento y reacción en cada situación, en lugar de estresarse por estar en una situación que es inevitable. Si un musulmán desea tener éxito en ambos mundos, debe evaluar cada situación y actuar siempre en obediencia a Alá, el Altísimo. Por ejemplo, en tiempos de tranquilidad deben utilizar las bendiciones que poseen según lo prescrito por el Islam, que es verdadera gratitud a Alá, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Y en tiempos de dificultad deben mostrar paciencia sabiendo que Alá, Exaltado, elige lo que es mejor para sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de sus decisiones. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. La protección de Alá, el Exaltado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 38. De hecho, Alá defiende a los que han creído. En un hadith divino del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari,
número 6502, Alá exaltado declara algunas cosas importantes. Lo primero que se menciona es que Alá, Todopoderoso, declara la guerra a la persona que muestra enemistad con uno de sus amigos justos. Esto ocurre cuando quien muestra enemistad hacia el amigo de una persona, en realidad está mostrando enemistad hacia esa persona indirectamente. Esto advierte indirectamente a los musulmanes que solo se hagan amigos de los siervos justos de Alá, el Exaltado, y que nunca muestren enemistad o desagrado hacia ellos, ya que esta es la actitud de los enemigos de Alá, el Exaltado, como el diablo. Capítulo 60 Al-Mumtahanah, versículo 1. Oh vosotros que habéis creído, no toméis a mis enemigos y a vuestros enemigos como aliados. Es importante señalar que cualquier forma de desobediencia a Alá, Todopoderoso, es una guerra contra él. Por lo tanto, un musulmán debe evitar toda forma de desobediencia, incluido el disgusto por aquellos que se esfuerzan por obedecerle, ya que esto solo provoca la ira de Alá, el Exaltado. Por ejemplo, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3862, que una persona nunca debe insultar a sus compañeros, que Alá esté complacido con ellos, ya que insultarlos es como insultar. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y quien le hace daño ha insultado a Alá, el Exaltado. Y esta persona pecadora pronto será castigada a menos que se arrepienta sinceramente. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que cuando uno se esfuerza por cumplir con los deberes obligatorios y realizar acciones rectas voluntarias, Alá, Altísimo, bendice sus 5 sentidos para que los utilicen en obediencia a él. Este siervo justo rara vez cometerá pecados. Este aumento en la guía ha sido indicado en el capítulo 29, Al-Ankabut, versículo 69. Y a aquellos que luchan por nosotros, seguramente los guiaremos a nuestros caminos. Este musulmán alcanza el nivel de excelencia que se ha discutido en un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando un musulmán realiza acciones como la oración, como si observaran a Alá, el Exaltado. Quien alcance este nivel guardará su mente y su cuerpo de los pecados. Este es aquel que cuando habla, habla por Alá, el Altísimo, cuando calla, calla por Alá, el Altísimo. Cuando actúan, actúan por él y cuando están quietos, lo hacen por él. Este es un aspecto del monoteísmo y de la comprensión de la unidad de Alá, el Exaltado. Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal en discusión es que la súplica de este musulmán será cumplida y se les concederá el refugio y la protección de Alá, el Exaltado. Esta es una lección clara para aquellos que desean las cosas mundanas lícitas. No deben tratar de obtenerlos utilizando ningún medio que no sea la obediencia sincera a Alá, el Altísimo. Ningún maestro espiritual ni ninguna otra persona podrá conceder cosas a una persona a menos que la persona se esfuerce en la obediencia a Alá, el Exaltado, y esté destinada a obtener esas cosas. Escapar de las dificultades. Alá Exaltado ha prometido rescatar a los creyentes tal como rescató al santo profeta Yunus, la paz sea con él, después de que fue tragado por una ballena. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículos 87-88. Y gritó en las tinieblas, no hay más deidad que tú, exaltado eres. Ciertamente yo he sido de los malhechores. Entonces le respondimos y lo salvamos de la angustia. Y así salvamos a los creyentes. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3505, que Alá, el Exaltado, responderá y rescatará a cualquier creyente que utilice la súplica hecha por el santo profeta Yunus, la paz sea con él. Según el siguiente versículo, a un musulmán se le garantiza la guía correcta a través de todas las dificultades y el éxito en todos los aspectos de su vida, siempre y cuando actualice el significado de su fe, cumpla los mandatos de Alá, el Exaltado, se abstenga de sus prohibiciones y enfrente el destino con paciencia. Capítulo 65 en Talak, versículo 2. Y quien teme a Alá,
Él le abrirá una salida. En un hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió la importancia de comprender que a cada dificultad que una persona enfrenta le seguirá la facilidad. Esta realidad también ha sido mencionada en el Sagrado Corán. Por ejemplo, capítulo 65 At-Talaq, versículo 7. Alá traerá después de las dificultades alivio, es decir, alivio. Es importante que los musulmanes comprendan esta realidad, ya que genera paciencia e incluso satisfacción. La incertidumbre sobre los cambios en las circunstancias puede llevar a la impaciencia, la ingratitud e incluso hacia cosas ilícitas, como la provisión ilícita. Pero aquel que cree firmemente que todas las dificultades eventualmente serán superadas con facilidad, esperará pacientemente este cambio confiando plenamente en las enseñanzas del Islam. Esta paciencia es muy apreciada por Alá, Todopoderoso y muy recompensada. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 146. Y Alá ama a los firmes. Esta es la razón por la que Alá, Todopoderoso, ha mencionado numerosos ejemplos en el Sagrado Corán en los que situaciones difíciles fueron seguidas de tranquilidad y bendiciones. Por ejemplo, el siguiente versículo del Sagrado Corán menciona la gran dificultad que enfrentó el santo profeta Nuh, la paz sea con él, de parte de su pueblo y cómo Alá el Exaltado lo salvó del gran diluvio. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 76. Y menciona a Noé, cuando invocó a Alá antes de ese momento, así le respondimos y lo salvamos a él y a su familia de la gran aflicción, es decir, el diluvio. Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 69. Nosotros, es decir, Alá dijimos, oh fuego, que la frescura y la seguridad sean para Abraham. El santo profeta Ibrahim, la paz sea con él, enfrentó una gran dificultad en forma de un gran fuego, pero Alá Todopoderoso lo hizo fresco y pacífico para él. Estos ejemplos y muchos más han sido mencionados en el Sagrado Corán y los hadith del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que los musulmanes entiendan que a un momento de dificultad eventualmente le seguirá un alivio para aquellos que obedecen a Alá, el Exaltado, por cumplir sus mandamientos, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Por lo tanto, es importante que los musulmanes estudien estas enseñanzas islámicas para observar los innumerables casos en los que Alá, el Exaltado, concedió tranquilidad a sus obedientes servidores después de que enfrentaron dificultades. Si Alá, Altísimo, ha salvado a sus siervos obedientes de las grandes dificultades mencionadas en las enseñanzas divinas, entonces Él puede salvar y salvará a los musulmanes obedientes que también enfrentan dificultades menores. Una buena vida. Es importante que los musulmanes se esfuercen por obedecer a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ya que Alá, el Altísimo, ha garantizado una buena vida en ambos mundos para quien se comporta bien. De esta forma. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Esta buena vida protegerá al musulmán del dolor severo, la depresión y otros estados de ánimo extremos y trastornos mentales que pueden destruir la vida de una persona. Aunque los musulmanes enfrentarán dificultades que los entristecerán, pero si obedecen a Alá, el Exaltado, esta tristeza nunca será extrema y afectará toda su vida a largo plazo. Esto se debe a que un musulmán que se esfuerza por obedecer a Alá, Todopoderoso, tiene una excelente razón para seguir adelante a través de sus dificultades sin darse por vencido, ni caer en la depresión e incluso el suicidio. Por ejemplo, esperan con ansias las innumerables recompensas que recibirá el paciente. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, el límite. Mientras que al musulmán que no se esfuerza por obedecer a Alá, el Exaltado, y solo reclama el título de musulmán con su lengua,
no se le concederá esta actitud ni una buena vida. Y cada vez que enfrenten dificultades, esto los llevará a estados de ánimo extremos y trastornos mentales que destruirán toda su vida. Contentamiento. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2465, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien dé prioridad al más allá sobre este mundo material obtendrá satisfacción, sus asuntos serán corregidos y recibirá su provisión destinada de forma fácil. Esta mitad del hadiz significa que quien cumpla correctamente con sus deberes con respecto a Alá, el Altísimo, y a la creación, como mantener a su familia de manera legal y al mismo tiempo evitar los excesos de este mundo material, obtendrá satisfacción. Esto es cuando uno está satisfecho con lo que posee, sin ser codicioso y esforzarse activamente por obtener cosas más mundanas. En realidad, quien se contenta con lo que posee, es una persona verdaderamente rica aunque posea poca riqueza al independizarse de las cosas. La independencia de cualquier cosa nos hace ricos con respecto a ello. Además, esta actitud le permitirá afrontar cómodamente cualquier problema mundano que pueda surgir durante su vida. Esto se debe a que cuanto menos interactuemos con el mundo material y nos concentremos en el más allá, menos problemas mundanos enfrentaremos. Cuanto menos problemas mundanos enfrente una persona, más cómoda será su vida. Por ejemplo, el que posee una casa tendrá menos problemas con los que lidiar con respecto a ella, como una cocina rota, que el que posee 10 casas. Finalmente, esta persona obtendrá fácil y gratamente su legítima provisión. No solo esto, sino que Alá, Altísimo, pondrá tal gracia en su provisión que cubrirá todas sus responsabilidades y necesidades, es decir, los satisfará a ellos y a sus dependientes. Pero como se menciona en la otra mitad de este hadiz, aquel que prioriza el mundo material sobre el significado del más allá, al descuidar sus deberes o esforzarse por lo innecesario y excesivo de este mundo material, encontrará que su necesidad, es decir, la codicia por las cosas mundanas, es insuficiente. Nunca están satisfechos, lo que por definición los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas pasarán de un tema mundano a otro a lo largo del día sin lograr la satisfacción, porque han abierto demasiadas puertas mundanas. Y recibirán con dificultad la provisión destinada y no les dará satisfacción, y nunca les parecerá suficiente para satisfacer su codicia. Esto puede incluso empujarlos hacia lo ilegal, lo que solo conduce a una pérdida en ambos mundos. Paz mental y corporal. Es un objetivo universal para todas las personas, independientemente de su fe o clase social, lograr la paz mental en este mundo. Es la razón fundamental por la que la gente se esfuerza en este mundo material, trabaja muchas horas y dedica la mayor parte de sus esfuerzos a este mundo. La gente desea obtener una vida en la que no tengan tensiones ni preocupaciones, como dificultades financieras. Pero es extraño cómo la gente, especialmente los musulmanes, buscan la tranquilidad en el lugar equivocado. Al igual que una persona que todavía desea ver un partido de fútbol, va a un partido de cricket. Alá Altísimo ha dejado claro que la verdadera paz mental solo reside en su obediencia, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y ser paciente con el destino. Capítulo 13 Ar-Ra'd, versículo 28. Sin duda, por el recuerdo de Alá los corazones están asegurados. Siempre que una persona busca paz mental en el mundo material, eso solo la alejará más de su objetivo. Siempre que una persona establece un objetivo con respecto a este mundo material, ese objetivo solo conducirá a más objetivos. Esto continúa hasta que la persona parte de este mundo sin obtener lo que buscaba. Es obvio que los ricos no obtienen una verdadera tranquilidad, ya que se estresan más que la gente normal, y todo lo que obtienen del mundo acaba convirtiéndose en una carga para ellos. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2465, que aquel que se concentra en el más allá será bendecido con un corazón rico y Alá, exaltado, organizar sus asuntos, es decir, obtendrán tranquilidad.
Pero aquel que se centra en el mundo material solo verá su pobreza y sus asuntos tendrán un significado disperso. No alcanzará la paz mental. Quien obedece a Alá, el Altísimo, encontrará paz mental incluso si posee poco de este mundo. Pero aquel que está perdido en el mundo material irá de una puerta mundana a otra, pero nunca encontrará la verdadera paz, ya que no ha sido colocada allí. Si una persona quiere ver un partido de fútbol, no debe ir a un partido de cricket, y si un musulmán desea tranquilidad, no debe buscarla en el mundo material, ya que ésta depende únicamente de la obediencia a Alá, el Altísimo. Es importante señalar que aquellos que se adhieren a las enseñanzas del Islam encontrarán dificultades a lo largo de sus vidas, ya que esto está garantizado, pero a través de su obediencia a Alá, exaltado, eliminará de ellos el miedo y el dolor para que permanezcan firmes en el camino. Camino correcto. Esto es similar a aquel que solo siente una ligera molestia por un procedimiento médico porque ha sido anestesiado. La aceptación de las buenas obras. Las obras de bien solo son recompensadas en ambos mundos cuando uno actualiza su fe de modo que realiza obras de bien por la causa de Alá, el Exaltado. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 94. Así que quien quiera que haga obras de justicia mientras sea creyente, no habrá negación de su esfuerzo. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6464, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que las acciones deben realizarse de manera correcta, sincera y moderada. Añadió que las obras de una persona no la llevarán al paraíso y concluyó que las obras más amadas por Alá, Altísimo, son aquellas que son regulares incluso si son pocas. Los musulmanes deben asegurarse de realizar acciones correctamente, es decir, de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, ya que realizar acciones sin esta guía lo alejará del placer de Alá, el Exaltado. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di, oh Muhammad, si amas a Alá entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. Luego deben realizarlas por la complacencia de Alá, Exaltado, y no por ningún otro motivo, como por ejemplo, alardear. A estas personas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el día del juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Jamia at-Tirmidhi, número 3154. Los musulmanes deben realizar actos voluntarios de justicia con moderación y sin sobrecargarse demasiado, ya que esto a menudo los lleva a darse por vencidos. Más bien, deberían actuar de acuerdo con su capacidad y sus medios con regularidad, incluso si estas acciones son pequeñas en tamaño y número, ya que esto es muy superior a las grandes acciones que se realizan de vez en cuando. Finalmente, un musulmán debe entender que sus buenas obras son una bendición de Alá, el Altísimo, ya que la inspiración, el conocimiento, la fuerza y la oportunidad para realizarlas provienen de Alá, el Altísimo. Por lo tanto, los musulmanes solo entrarán al paraíso por la misericordia de Alá, el Altísimo. Comprender este hecho previene la característica mortal del orgullo. El valor de un átomo es suficiente para llevarnos a uno al infierno. Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 266. Las buenas acciones sin fe son recompensadas en este mundo por Alá, el Exaltado. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 145. Y a quien desee la recompensa de este mundo, se la daremos. Pero la recompensa en el más allá requiere fe, y sin ella las acciones no tendrán valor. Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 23. Y nos acercaremos, es decir, consideraremos lo que han hecho con sus obras y las dispersaremos como polvo. La razón de esto es que estos actos se basaron en algo más que la creencia en el Islam, cuyo espíritu es realizar buenas obras por la causa de Alá, el Exaltado, y seguir la conducta del santo profeta Muhammad, paz y bendiciones sea sobre él. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 65. Si asociaras algo con Alá, tu trabajo seguramente perdería valor, y seguramente estarías entre los perdedores.
Orientación correcta. Capítulo 47 Muhammad, versículo 7. Oh vosotros que habéis creído, si soportáis a Alá, Él os sostendrá y plantará firmemente vuestros pies. Este versículo significa que si uno ayuda al Islam, Alá, el Altísimo, lo ayudará en ambos mundos. Es extraño cómo innumerables personas desean la ayuda de Alá, el Altísimo, pero no cumplen la primera parte de este versículo mediante la obediencia sincera a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. La excusa que da la mayoría de la gente es que no tienen tiempo para realizar obras de justicia. Desean la ayuda de Alá, el Altísimo, pero no tienen tiempo para hacer las cosas que le agradan. ¿Esto tiene sentido? Aquellos que no cumplen con los deberes obligatorios y luego esperan la ayuda de Alá, Todopoderoso, en el momento de necesidad son bastante tontos. Y aquellos que cumplen con los deberes obligatorios pero se niegan a ir más allá de ellos, encontrarán que la ayuda que reciben es limitada. Cómo se comporta uno es cómo lo tratan. Cuanto más tiempo y energía dediquen a Alá, Altísimo, más apoyo recibirán. Es realmente así de simple. Un musulmán debe comprender que la mayoría de los deberes obligatorios, como las 5 oraciones diarias, solo requieren una pequeña cantidad de tiempo al día. Un musulmán no puede esperar dedicar apenas 1 hora al día a ofrecer las oraciones obligatorias, y luego descuidar a Alá, el Exaltado, durante el resto del día, y seguir esperando su apoyo continuo a través de todas las dificultades. A una persona no le agradaría un amigo que la tratara de esa manera. ¿Cómo entonces se puede tratar así a Alá, el Altísimo, el Señor de los mundos? Algunos solo dedican tiempo extra a complacer a Alá, el Altísimo, cuando se encuentran con un problema mundano, y luego le exigen que lo arregle como si le hubieran hecho un favor a Alá, el Altísimo, realizando buenas obras voluntarias. Esta mentalidad tonta contradice claramente el servicio a Alá, el Altísimo. Es sorprendente cómo este tipo de persona encuentra tiempo para realizar todas sus otras actividades de ocio, como pasar tiempo con familiares y amigos, mirar televisión y asistir a funciones sociales, pero no encuentra tiempo para dedicarlo a complacer a Alá, el Exaltado. Parece que no encuentran tiempo para recitar y adoptar las enseñanzas del Sagrado Corán. No parecen encontrar tiempo para estudiar y actuar según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Estas personas de alguna manera encuentran riqueza para gastar en lujos innecesarios, pero parecen no encontrar riqueza para donar en caridad voluntaria. Es importante entender que un musulmán será tratado según su comportamiento. Es decir, si un musulmán dedica más tiempo a complacer a Alá, el Exaltado, encontrará el apoyo que necesita para superar todas las dificultades de forma segura. Pero si no cumplen con los deberes obligatorios o solo los cumplen sin dedicar ningún otro tiempo a complacer a Alá, el Altísimo, entonces encontrarán una respuesta similar de Alá, el Altísimo. En pocas palabras, cuanto más uno da, más recibirá. Si uno no da mucho, no debe esperar mucho a cambio. Además, a aquellos que actualicen su fe se les concederá la capacidad de utilizar cada bendición que posean de la manera correcta, para recibir recompensas y más bendiciones en ambos mundos. En realidad, en la mayoría de los casos, nada en este mundo material es bueno o malo en sí mismo, como la riqueza. Lo que hace que una cosa sea buena o mala, es la forma en que se usa. Es importante entender que el verdadero propósito de todo lo creado por Alá, Todopoderoso, era que se utilizara correctamente de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Cuando algo no se utiliza correctamente, en realidad, se vuelve inútil. Por ejemplo, la riqueza es útil en ambos mundos cuando se usa correctamente, como cuando se gasta en las necesidades de una persona y sus dependientes. Pero puede volverse inútil e incluso una maldición para su portador si no se usa correctamente, como por ejemplo si se acumula o se gasta en cosas pecaminosas. El simple hecho de acumular riqueza hace que la riqueza pierda valor. ¿Cómo pueden ser útiles las monedas de papel y metal que uno guarda? En este sentido,
No hay diferencia entre una hoja de papel en blanco y un billete de dinero. Solo es útil cuando se utiliza correctamente. Entonces, si un musulmán desea que todas sus posesiones mundanas se conviertan en una bendición para él en ambos mundos, todo lo que tiene que hacer es usarlas correctamente de acuerdo con las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él. Pero si los usan incorrectamente, entonces la misma bendición se convertirá en una carga y una maldición para ellos en ambos mundos. Es tan simple como eso. Fomenta la paciencia. Las personas enfrentan pruebas y dificultades en cada momento de sus vidas, pero tener fe y certeza sirve para consolarlas y consolarlas. Actualizar la fe ayuda a tener paciencia para obtener una recompensa incontable. Un hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, advierte que ser paciente con las cosas que no nos gustan conduce a una gran recompensa. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. La paciencia es un elemento clave necesario para cumplir los tres aspectos de la fe: cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino. Pero un nivel más elevado y gratificante que la paciencia es la satisfacción. Esto es cuando un musulmán cree profundamente que Alá, el Exaltado, solo elige lo mejor para sus siervos y por lo tanto, prefieren su elección a la suya propia. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Un musulmán paciente comprende que cualquier cosa que le haya afectado, como una dificultad, no podría haberse evitado incluso si toda la creación le hubiera ayudado. De manera similar, lo que sea que les pasó por alto no podría haberlos afectado. Quien realmente acepte este hecho, no se regocijará ni se enorgullecerá de cualquier cosa que obtenga sabiendo que Alá, el Altísimo, se lo asignó. Tampoco se lamentarán por nada que no hayan podido obtener, sabiendo que Alá, Exaltado, no les asignó eso y que nada en la existencia puede alterar este hecho. Capítulo 57 Al-Hadid, versículos 22 a 23. Ningún desastre ocurre sobre la tierra o entre vosotros excepto que esté en un registro uno antes de que nosotros lo produzcamos. De hecho, eso para Alá es fácil. Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido, y no os regocijéis con orgullo por lo que Él os ha dado. Además, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, que cuando algo ocurre un musulmán debe creer firmemente que fue decretado y que nada podría haber cambiado el resultado. Y un musulmán no debería arrepentirse de creer que podría haber evitado el resultado si de alguna manera se hubiera comportado de manera diferente, ya que esta actitud solo hace que el diablo lo aliente a impacientarse y a quejarse del destino. Un musulmán paciente realmente entiende que todo lo que Alá, Exaltado sea, ha elegido es lo mejor para él, incluso si no observa la sabiduría detrás de ello. El que es paciente sí desea un cambio en su situación, e incluso lo suplica pero no se queja de lo ocurrido. Ser persistentemente paciente puede llevar al musulmán a un nivel mayor, es decir, a la satisfacción. Quien está contento no desea que las cosas cambien porque sabe que la elección de Alá, Exaltado, es mejor que su elección. Este musulmán cree firmemente y actúa según el hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 7500. Advierte que cada situación es la mejor para el creyente. Si encuentran un problema deben mostrar paciencia, lo que conducirá a bendiciones. Y si experimentan momentos de tranquilidad, deben mostrar gratitud, lo que también conduce a bendiciones. Es importante saber que Alá, Altísimo, prueba a quienes ama. Si muestran paciencia serán recompensados, pero si están enojados, eso solo prueba su falta de amor por Alá, el Exaltado. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2396. Un musulmán debe ser paciente o estar contento con la elección y el decreto de Alá, el Exaltado,
tanto en tiempos de facilidad como de dificultad. Esto reducirá la angustia y les proporcionará muchas bendiciones en ambos mundos. Mientras que la impaciencia solo destruirá la recompensa que podrían haber recibido. De cualquier manera, un musulmán pasará por la situación decretada por Alá, exaltado, pero es su elección si desea recompensa o no. Un musulmán nunca alcanzará la plena satisfacción hasta que su comportamiento sea igual en tiempos de dificultad y tranquilidad. ¿Cómo puede un verdadero siervo acudir al Maestro, es decir, Alá el exaltado, para pedirle un juicio y luego volverse infeliz si la elección no coincide con su deseo? Existe una posibilidad real de que si una persona obtiene lo que desea, eso la destruirá. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Un musulmán no debe adorar a Alá, el exaltado al límite. Es decir, cuando el decreto divino coincide con sus deseos, alaban a Alá, el exaltado. Y cuando no es así, se molestan y actúan como si supieran más que Alá, el exaltado. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11. Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza, pero si lo azota la prueba se vuelve rostro a la incredulidad. Ha perdido este mundo y el más allá. Esa es la pérdida manifiesta. Un musulmán debe comportarse según la elección de Alá, exaltado, como si se comportara con un médico experto y confiable. De la misma manera que un musulmán no se quejaría de tomar un medicamento amargo recetado por el médico sabiendo que es lo mejor para él, debe aceptar las dificultades que enfrenta en el mundo sabiendo que es lo mejor para él. De hecho, una persona sensata agradecería al médico por la medicina amarga, y de manera similar, un musulmán inteligente agradecería a Alá Todopoderoso por cualquier situación que encuentre. Además, un musulmán debe repasar los numerosos versículos del Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que tratan sobre la recompensa otorgada al musulmán paciente y contento. Una reflexión profunda sobre esto inspirará al musulmán a permanecer firme ante las dificultades. Por ejemplo, capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. Otro ejemplo se menciona en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2402. Se advierte que cuando aquellos que enfrentaron con paciencia las pruebas y dificultades en el mundo reciban su recompensa en el día del juicio, aquellos que no enfrentaron tales pruebas desearán haber enfrentado con paciencia dificultades tales, como si les cortaran la piel con unas tijeras. Para ganar paciencia e incluso satisfacción con lo que Alá, el exaltado, elige para una persona, deben buscar y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para que alcanzan el alto nivel de excelencia de la fe. Esto ha sido discutido en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. La excelencia en la fe es cuando un musulmán realiza acciones como la oración, como si pudiera presenciar a Alá, el exaltado. Quien alcance este nivel no sentirá el dolor de las dificultades y pruebas, ya que estará completamente inmerso en la conciencia y el amor de Alá, el exaltado. Esto es similar al estado de las mujeres que no sintieron dolor al cortarse las manos, cuando observaron la belleza del santo profeta Yusuf, la paz sea con él. Capítulo 12 Yusuf, versículo 31. Y dio a cada uno un cuchillo y dijo a José, sal delante de ellos. Y cuando lo vieron lo admiraron mucho y se cortaron las manos y dijeron, perfecto es Alá. Este no es un hombre, este no es más que un ángel noble. Si un musulmán no puede alcanzar este alto nivel de fe, al menos debería intentar alcanzar el nivel inferior mencionado en el hadiz citado anteriormente. Este es el nivel en el que uno está constantemente consciente de que Alá, Altísimo, está observando. De la misma manera que una persona no se quejaría frente a una figura autoritaria a la que teme, como un empleador.
Un musulmán que está constantemente consciente de la presencia de Alá Todopoderoso, no se quejará de las decisiones que él toma. Elevación de rangos. Capítulo 58 Al-Mujadila, versículo 11. Alá elevará gradualmente a aquellos que han creído entre vosotros y a aquellos a quienes se les ha dado conocimiento. Alá Altísimo eleva a quienes actualizan su fe y su conocimiento en ambos mundos. Tienen el mayor rango ante Alá, el Exaltado, y ante los ojos de su creación. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2645, que cuando Alá, el Exaltado, desea darle a alguien un bien, le proporciona conocimiento islámico. No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, el compañerismo y su carrera, este hadiz deja muy claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene provisión legal para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Aunque el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha señalado dónde está el bien, es una pena que muchos musulmanes no le den mucho valor. En la mayoría de los casos, solo se esfuerzan por obtener el mínimo indispensable de conocimiento islámico para cumplir con sus deberes obligatorios, y no logran adquirir ni actuar de acuerdo con más tradiciones como las del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas creyendo que allí se encuentra el verdadero bien. Muchos musulmanes no se dan cuenta de que los justos predecesores tuvieron que viajar durante semanas enteras solo para aprender un solo verso o hadith del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Mientras que hoy en día uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de casa. Sin embargo, muchos no aprovechan esta bendición dada a los musulmanes de hoy en día. Por su infinita misericordia, Alá el Exaltado, a través de su santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no solo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano. Alá Todopoderoso ha informado a la humanidad dónde se encuentra un tesoro eterno enterrado que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes solo obtendrán este bien una vez que luchen por adquirirlo y actuar en consecuencia. Superioridad y éxito. Aunque el número de musulmanes ha aumentado con el tiempo, es obvio que la fuerza de los musulmanes solo ha disminuido. Cada musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, cree en la autenticidad del Sagrado Corán, ya que dudar de él les haría perder la fe. En el siguiente verso, Alá, Exaltado, ha dado la clave para obtener la superioridad y el éxito que eliminarían la debilidad y el dolor que los musulmanes están experimentando en todo el mundo. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 139. Así que no os debilitéis ni os entristezcáis, y seréis superiores si sois verdaderos creyentes. Alá, Todopoderoso, ha dejado claro que los musulmanes solo necesitan convertirse en verdaderos creyentes para lograr esta superioridad y éxito en ambos mundos. La verdadera creencia implica cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto incluye los deberes hacia Alá, el Exaltado, y aquellos hacia las personas, tales como amar a los demás lo que uno ama a sí mismo, como se aconseja en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515. Esto requiere que uno aprenda y actúe de acuerdo con el Islam. Enseñanzas. A través de esta actitud, se concedió el éxito y la superioridad a los compañeros, que Alá esté complacido con ellos. Y si los musulmanes desean lograrlo, entonces deben volver a esta actitud correctamente guiada. Como los musulmanes creen en el Sagrado Corán, deben comprender esta sencilla enseñanza y actuar en consecuencia.
sin miedo ni pena. Capítulo 6 Al-An'am, versículo 48. Así que quien creyere y se reformare, no tendrá miedo ni se entristecerá. Este versículo también indica la importancia de respaldar las creencias internas con acciones rectas. Uno sin el otro no conducirá al verdadero éxito ni a las bendiciones mencionadas en este versículo. Es una de las razones por las que la nación musulmana enfrenta tales dificultades, ya que muchos declaran el Islam con la lengua pero luchan por actuar según sus enseñanzas. Esta actitud no los libera ni los aliviará del miedo y la pena, lo cual es bastante evidente cuando se observan los medios de comunicación y el estado de la nación musulmana. A quienes cumplan ambos aspectos, se les ha prometido una recompensa que no ha sido enumerada ni restringida de ninguna manera. Esto indica que su recompensa será inimaginable y afectará todos los aspectos de sus vidas mundanas y religiosas. Estos musulmanes no temerán a nada excepto a Alá, el Exaltado, y superarán con éxito todas las dificultades en ambos mundos sin temerles, ya que Alá, el Exaltado, les ha brindado protección y seguridad. Este versículo no significa que no encontrarán tristeza durante las dificultades, pero significa que su tristeza nunca los empujará hacia una tristeza extrema, es decir, el dolor, que a menudo conduce a la desobediencia a Alá, el Exaltado, como la impaciencia. Alá, Exaltado, los bendecirá con un estado mental equilibrado mediante el cual experimentarán felicidad sin volverse orgullosos y tristeza sin experimentar dolor. Este es un aspecto importante para afrontar con éxito tanto los momentos de facilidad como los de dificultad. Beneficiarse de los consejos. Capítulo 51 Ad-Dariyat, versículo 55. Y recuerda, porque en verdad el recordatorio beneficia a los creyentes. La fe lleva a la persona a adherirse firmemente a la verdad y seguirla en todo momento, tanto en el habla como en las acciones. Por eso no hay nada que les impida aceptar consejos y actuar en consecuencia. Quien no actualiza su fe fácilmente rechaza la verdad. Es por eso que Alá, Altísimo, nos dice que es la incredulidad misma la que impide que un no musulmán crea en el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es importante especialmente para los musulmanes, hoy en día, comprender la diferencia entre aquellos que discuten ciertos temas que pueden considerarse controvertidos para beneficiar genuinamente a las personas a través de un cambio positivo, y aquellos que simplemente discuten estos temas para atraer la atención de otros. Aquellos que desean un cambio positivo en la sociedad siempre mostrarán respeto y buen carácter hacia los demás, especialmente hacia aquellos a quienes desafían con sus palabras. Nunca recurren a lenguaje o acciones vulgares para declarar su punto de vista. En cambio, estudian y comprenden el tema sobre el que están debatiendo sin malinterpretar ni falsificar información para respaldar su punto de vista. Su crítica es siempre constructiva, y su intención genuina y sincera de mejorar la sociedad se muestra a través de su comportamiento y palabras. Estas son las personas a las que los musulmanes deberían prestar atención, ya que si tienen razón mejorará la sociedad para todos. Pero si su punto de vista es erróneo, aceptarán la verdad cuando otros se la aclaren. Pero aquellos que se comportan en contra de esta actitud correcta, ya sea en los medios de comunicación o en cualquier otro lugar, simplemente deben ser ignorados porque no desean mejorar la vida de las personas. Están hambrientos de atención y, como un bebé, se portan mal para atraer la atención de los demás. Los musulmanes no deberían circular ni transmitir vídeos u otros contenidos vinculados a personas como esta, ya que les están haciendo el juego y prestándoles la atención que tanto desean. Debatir con estas personas es una completa pérdida de tiempo debido a sus malas intenciones y comportamiento. En cambio, los musulmanes deberían centrar sus esfuerzos en otros lugares útiles que los beneficien a ellos y a otros en ambos mundos. Beneficiarse de los signos de Alá, Altísimo. Capítulo 15 Al-Hijr, versículo 77. De hecho, en esto hay una señal para los creyentes. Es importante que un musulmán comprenda una verdad clave. Nada en la creación ocurre sin una razón sabia, incluso si la gente no observa esta sabiduría de inmediato.
Un musulmán debe tratar todo lo que sucede, ya sea en tiempos de facilidad o de dificultad, como un mensaje en una botella. No deberían concentrarse demasiado en evaluar y examinar la botella, ya que es simplemente un mensajero que transmite el mensaje importante. Esto ocurre cuando los musulmanes se regocijan por las cosas buenas que ocurren y por lo tanto, hacen caso omiso del mensaje dentro de las cosas buenas. O se entristecen durante las dificultades, y por lo tanto se distraen demasiado para comprender el mensaje dentro de la dificultad. En lugar de ello, deberían concentrarse en seguir los consejos del Sagrado Corán y abordar cada situación de forma equilibrada. Capítulo 57 Al-Hadith, versículo 23. Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido, y no os regocijéis con orgullo por lo que Él os ha dado. Este versículo no prohíbe estar feliz o triste en diferentes situaciones, ya que esto es parte de la naturaleza humana. Pero aconseja un enfoque equilibrado mediante el cual se eviten las emociones extremas, es decir, el júbilo, que es una felicidad excesiva, o el dolor, que es una tristeza excesiva. Este enfoque equilibrado le permitirá a uno enfocar su mente en el mensaje más importante dentro del significado de la botella, dentro de la situación, ya sea una situación fácil o difícil. Al evaluar, comprender y actuar según el mensaje oculto, un musulmán puede mejorar su vida mundana y religiosa. A veces el mensaje será una llamada de atención para volver a Alá, el Exaltado, antes de que se acabe el tiempo. A veces será una forma de elevar su rango. Otras veces una forma de borrar sus pecados, y a veces un recordatorio de no apegarse al mundo material temporal y a las cosas que hay en él. Sin esta evaluación, uno simplemente transitará por los acontecimientos sin mejorar su vida mundana o religiosa. Se eliminan las dudas. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 15. Los creyentes son solo aquellos que han creído en Alá y en su mensajero y luego no dudan. Las dudas afectan a muchos musulmanes y pueden llegar a ser perjudiciales para su Islam. Pero actualizar la fe elimina todas las dudas. La fe combate las dudas que son implantadas por el diablo y las personas. Todos los musulmanes tienen fe en el Islam, pero la fuerza de su fe varía de persona a persona. Por ejemplo, no es lo mismo quien sigue las enseñanzas del Islam porque su familia se lo indicó que quien cree en ellas a través de evidencia. Una persona que ha oído hablar de algo, no creerá en ello de la misma manera que el que lo ha presenciado con sus propios ojos. Como se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes. Una de las razones de esto es que es la mejor manera en que un musulmán puede fortalecer su fe en el Islam. Es importante perseguir esto, ya que cuanto más fuerte sea la certeza de la fe, mayores serán las posibilidades de permanecer firmes en el camino correcto, especialmente cuando se enfrenten dificultades. Además, tener certeza de fe ha sido descrito como una de las mejores cosas que uno puede poseer, en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3849. Este conocimiento debe obtenerse estudiando el Sagrado Corán y el hadith del Santo Profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él, a través de una fuente confiable. Alá Altísimo no solo declaró una verdad en el Sagrado Corán, sino que también proporcionó evidencia de ello a través de ejemplos. No solo ejemplos que se encuentran en las naciones pasadas, sino ejemplos que se han colocado en la propia vida de uno. Por ejemplo, en el Sagrado Corán Alá, el Exaltado, advierte que a veces una persona ama una cosa a pesar de que le causará problemas si la obtiene. De manera similar, pueden odiar algo que encierra muchos beneficios ocultos para ellos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Pero tal vez odies algo y te haga bien, y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Alá sabe, mientras que vosotros no lo sabéis. Hay muchos ejemplos de esta verdad en la historia, como el pacto de Hudayba. Algunos musulmanes creían que este pacto, que se hizo con los no musulmanes de la Meca, favorecería completamente a estos últimos. Sin embargo,
La historia muestra claramente que favoreció al Islam y a los musulmanes. Este evento se analiza en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari, números 2731 y 2732. Si uno reflexiona sobre su propia vida, encontrará muchos ejemplos en los que creía que algo era bueno, cuando en realidad era malo para ellos y viceversa. Estos ejemplos prueban la autenticidad de este versículo y ayudan a fortalecer la fe. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 79 An-Naziat, versículo 46. El día que lo vean, el día del juicio, será como si no hubieran permanecido en el mundo sino una tarde o una mañana del mismo. Si uno pasa las páginas de la historia, observará claramente cómo surgieron y desaparecieron los grandes imperios. Pero cuando se fueron, fallecieron como si estuvieran solo por un momento en la tierra. Todos menos algunos de sus signos se han desvanecido como si nunca hubieran estado presentes en la tierra en primer lugar. De manera similar, cuando uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que no importa la edad que tenga, y no importa cuán lentos hayan sido ciertos días en general, su vida hasta ahora ha pasado en un instante. Comprender la veracidad de este versículo fortalece la certeza de la fe, y esto los inspira a prepararse para el más allá, antes de que se acabe el tiempo. El Sagrado Corán y el Hadith del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, están llenos de ejemplos de este tipo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por aprender y actuar de acuerdo con estas enseñanzas divinas, para que adopten la certeza de la fe. Quien lo logre no se dejará sacudir por ninguna dificultad que enfrente, y permanecerá firme en el camino que conduce a las puertas del paraíso. Capítulo 41 Fusilat, versículo 53. Les mostraremos nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos, hasta que les resulte claro que es la verdad. Fomenta el arrepentimiento sincero. Capítulo 66 en Tahrim, versículo 8. Oh vosotros que habéis creído, arrepentíos ante Alá con sincero arrepentimiento. En un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4251, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la gente comete pecados, pero la mejor persona que los comete es la que se arrepiente sinceramente. Como las personas no son ángeles, están obligadas a cometer pecados. Lo que hace especiales a estas personas es cuando se arrepienten sinceramente de sus pecados. El arrepentimiento sincero incluye sentir remordimiento, buscar el perdón de Alá, el exaltado y de cualquiera que haya sido agraviado, hacer una promesa firme de no volver a cometer el pecado o un pecado similar, y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Alá, el exaltado y el pueblo. Es importante tener en cuenta que los pecados menores se pueden borrar mediante obras rectas, como se recomienda en muchos hadices, como el que se encuentra en Sahih Muslim, número 550. Se aconseja que las 5 oraciones diarias obligatorias y las 2 oraciones congregacionales consecutivas de los viernes borren los pecados menores. Pecados menores cometidos entre ellos, siempre y cuando se eviten los pecados mayores. Los pecados mayores solo se borran mediante el arrepentimiento sincero. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por evitar todos los pecados menores y mayores, y si ocurren, arrepentirse inmediatamente y sinceramente, ya que se desconoce el momento de la muerte. Y deben seguir obedeciendo a Alá, el Altísimo, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Previene la persistencia en los pecados mayores. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Si evitas los pecados mayores que te están prohibidos, te quitaremos los pecados menores y te admitiremos en una noble entrada al paraíso. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadith encontrado en Sunan An-Nasai, número 4873, que una persona no cree cuando está fornicando, bebiendo alcohol, robando o matando a alguien. Quien persiste en cometer pecados graves lo hace porque no logra actualizar su fe.
Esto permite que un musulmán cometa estos pecados aunque sea consciente de que Alá, Todopoderoso, lo está vigilando. Actualizar la fe crea un sentimiento de vergüenza y modestia de Alá, el exaltado, amor por él, esperanza en su recompensa, temor a su castigo y una luz que impide persistir en los pecados mayores. Fomenta las buenas relaciones con las personas. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez aconsejó en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 13, que una persona no puede convertirse en un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí mismo. Esto no significa que un musulmán perderá su fe si no adopta esta característica. Significa que la fe de un musulmán no estará completa hasta que siga este consejo. Este hadiz también indica que un musulmán no perfeccionará su fe hasta que no le guste a los demás lo que le desagrada a sí mismo. Esto está respaldado por otro hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6586. Advierte que la nación musulmana es como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo siente dolor, el resto del cuerpo comparte el dolor. Este sentimiento mutuo incluye amar y odiar por los demás, lo que uno ama y odia por sí mismo. Un musulmán solo puede alcanzar este estatus cuando su corazón está libre de rasgos malvados, como la envidia. Estos rasgos malvados siempre harán que uno desee algo mejor para sí mismo. Entonces, en realidad, este hadiz es una indicación de que uno debe purificar su corazón adoptando buenas características como ser perdonador y eliminar rasgos malos como la envidia. Esto solo es posible aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es importante que los musulmanes comprendan que desear el bien para los demás les hará perder cosas buenas. El tesoro de Alá, Altísimo, no tiene límites, por lo que no hay necesidad de adoptar una mentalidad egoísta y codiciosa. Desear el bien para los demás incluye esforzarse por ayudar a los demás en cualquier forma posible, como apoyo financiero o emocional, de la misma manera que una persona desearía que otros le ayudaran en su momento de necesidad. Por lo tanto, este amor debe demostrarse a través de acciones y no solo de palabras. Incluso cuando un musulmán prohíbe el mal y ofrece consejos que contradicen el deseo de los demás, debe hacerlo con delicadeza, tal como le gustaría que otros le aconsejaran con amabilidad. Como se mencionó anteriormente, el principal hadiz en discusión indica la importancia de eliminar todas las malas características que contradicen el amor y el cuidado mutuos, como la envidia. La envidia es cuando una persona desea poseer una bendición específica que solo se puede obtener cuando se la quita a otra persona. Esta actitud es un desafío directo a la distribución de las bendiciones elegidas por Alá, Todopoderoso. Por eso es un pecado grave y conduce a la destrucción de las buenas obras del envidioso. Esto ha sido advertido en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903. Si un musulmán debe desear las cosas lícitas que otros poseen, debe desear y suplicar a Alá, el exaltado, que le conceda la misma cosa o una similar sin que la otra persona pierda. La bendición. Este tipo de celos es lícito y digno de elogio en aspectos religiosos. Esto se aconseja en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que los musulmanes solo deberían tener celos de una persona rica que usa su riqueza correctamente, y tenga celos de una persona conocedora que usa sus conocimientos para beneficio propio y de los demás. Un musulmán no solo debe amar que otros obtengan bendiciones mundanas legítimas, sino también que obtengan bendiciones religiosas en ambos mundos. De hecho, cuando uno desea esto para los demás, los alienta a esforzarse más en la obediencia a Alá, el exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Este tipo de competencia sana es bienvenida en el Islam. Capítulo 83 Al-Mutafifin, versículo 26. Entonces, para esto, dejemos que los competidores compitan. Este estímulo
También inspirará al musulmán a evaluarse a sí mismo para encontrar y eliminar cualquier defecto en su carácter. Cuando estos dos elementos combinan significado, esforzándose en la obediencia sincera a Alá, el exaltado, y purificando el carácter, se logra el éxito en ambos mundos. Por lo tanto, un musulmán no solo debe afirmar que ama a los demás lo que desea para sí mismo verbalmente, sino también demostrarlo a través de sus acciones. Se espera que quien se preocupa por los demás de esta manera, reciba la preocupación de Alá, Altísimo, en ambos mundos. Esto ha sido indicado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1930. En un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recomendó los signos de un verdadero musulmán y un verdadero creyente. Un verdadero musulmán es aquel que mantiene su daño físico y verbal lejos de los demás. De hecho, esto incluye a todas las personas independientemente de su fe. Incluye todo tipo de pecados verbales y físicos que pueden causar daño o angustia a otra persona. Esto puede incluir no dar el mejor consejo a los demás, ya que esto contradice la sinceridad hacia los demás que se ordena en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4204. Incluye aconsejar a otros que desobedezcan a Alá, el exaltado, invitándolos así a cometer pecados. Un musulmán debe evitar este comportamiento, ya que se le tendrá en cuenta a cada persona que siga sus malos consejos. Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351. El daño físico incluye causar problemas al sustento de otras personas, cometer fraude, estafar a otros y abuso físico. Todas estas características contradicen las enseñanzas islámicas y deben evitarse. Un verdadero creyente, según el principal hadiz en discusión, es aquel que mantiene su daño lejos de las vidas y propiedades de los demás. Nuevamente, esto se aplica a todas las personas independientemente de su fe. Esto incluye robar, hacer mal uso o dañar la propiedad y pertenencias de otros. Siempre que a alguien se le confía la propiedad de otra persona, debe asegurarse de usarla solo con el permiso del propietario y de una manera que sea agradable para el propietario. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 5421, que quien quiera que tome ilegalmente la propiedad de otra persona, mediante un juramento falso, incluso si es tan pequeña como una ramita del árbol, irá al infierno. Para concluir, un musulmán debe respaldar su declaración verbal de creencia con acciones, ya que son la prueba física de su creencia que será necesaria para obtener el éxito en el día del juicio. Además, un musulmán debe cumplir con las características de una verdadera creencia con respecto a Alá, el Altísimo, y al pueblo. Una excelente manera de lograr esto con respecto a las personas es simplemente tratar a los demás como desean que las traten a ellos, que es con respeto y paz. Protección del infierno. Hay muchos hadices del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que advierten a la humanidad que quien testifique que no hay nadie digno de adoración, excepto Alá, el exaltado, y que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el siervo y último mensajero de Alá, el Altísimo, será salvado del fuego del infierno. Un ejemplo de ello se encuentra en Sahih Bukhari, número 128. El significado de estos hadith es que quien muera creyendo en este testimonio entrará al paraíso y escapará del infierno, o entrará al infierno en la medida de sus pecados, y luego eventualmente se le permitirá entrar al paraíso donde morará para siempre. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7510. Es importante señalar que aquellos que deseen entrar al paraíso sin entrar primero al infierno, no solo deben declarar verbalmente su creencia en el Islam, sino que también deben cumplir con sus condiciones y obligaciones. El testimonio de fe es sin duda la llave del paraíso, pero una llave necesita dientes para abrir una puerta específica. Los dientes de la llave del paraíso son sus obligaciones y deberes. Sin su significado, la llave sin dientes no abrirá la puerta del paraíso.
Esto se demuestra a través de muchos hadices que indican que la entrada al paraíso requiere que uno cumpla con las condiciones y deberes del Islam. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1397, indica que el testimonio debe estar respaldado por acciones en forma de los pilares del Islam, como el establecimiento de las oraciones obligatorias. La primera parte del testimonio, a saber, no hay nadie digno de adoración excepto Alá, el Altísimo, significa que Alá, el Altísimo, es el único a quien se debe obedecer y nunca desobedecer. Cuando uno acepta a Alá, el Exaltado, como su Dios, no debe obedecer nada que conduzca a su desobediencia, ya que solo Alá, el Exaltado, es su maestro y ellos son solo sus esclavos. Pero en el momento en que uno obedece algo que conduce a la desobediencia de Alá, el Exaltado, entonces ha corrompido su creencia en su unicidad, como se indica en el capítulo 45 al-Hatiyah, versículo 23. ¿Has visto al que ha tomado por Dios su propio deseo? El Sagrado Corán ha advertido a los musulmanes que quien quiera que cometa pecados en realidad está adorando al diablo, ya que le han obedecido en lugar de obedecer a Alá, el Exaltado. Capítulo 36 Yasin, versículo 60. ¿No os ordené, oh hijos de Adán, que no adoréis a Satanás? Porque en verdad él es para vosotros un claro enemigo. Los musulmanes que rechazan sus deseos, los deseos de los demás y las órdenes del diablo y en cambio solo obedecen a Alá, el Altísimo, realmente han tomado a Alá, el Altísimo, como su Dios. A estos musulmanes se les ha concedido la protección de Alá, el Exaltado, en ambos mundos. Estos musulmanes prácticamente han actualizado el testimonio del Islam al apoyar su reclamo verbal e interno con acciones sinceras de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno actúa de acuerdo con sus tradiciones, ha cumplido el segundo aspecto del testimonio, es decir, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el siervo y último mensajero de Alá, el Exaltado. Estos musulmanes son a quienes se hace referencia en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 128. Aconseja que Alá, el Exaltado, los salvará del fuego del infierno. La persona que declara el Islam con la lengua y lo acepta internamente es sin duda un musulmán, pero su verdadera y sincera creencia en la unicidad de Alá, el Exaltado, disminuye según sus pecados. Un aspecto de actuar verdaderamente según el testimonio es amar sinceramente a Alá, el Altísimo. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha indicado esto en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Advierte que este es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto es cuando uno ama lo que Alá, Todopoderoso, ama y odia lo que él odia. Como esta era la característica del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2333, a los musulmanes se les ha ordenado seguirlo. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Digo, Muhammad, si amas a Alá, entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. De las enseñanzas islámicas se desprende claramente que amar lo que Alá, el Exaltado, odia y desagradar lo que Alá, el Exaltado, ama es una clara indicación de que una persona sigue sus propios deseos y los obedece antes que Alá, el Exaltado. Esta actitud reduce la creencia en la unicidad de Alá, el Exaltado. El siguiente versículo deja claro que adoptar esta mentalidad es una desviación de la verdadera creencia en el testimonio del Islam. Capítulo 9 en Taubá, versículo 24. Digo, Muhammad, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes, las riquezas que habéis obtenido, el comercio que teméis declinar y las viviendas que os complacen, os son más amados que Alá y su mensajero y luchar por su causa, luego espera hasta que Alá ejecute su orden, y Alá no guía al pueblo desafiante y desobediente. Quien adora a Alá, el Exaltado, según sus propios deseos, le adora al límite. Es decir, cuando enfrentan tiempos de tranquilidad se alegran, pero cuando encuentran dificultades, se alejan de su obediencia con ira. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 11.
Y entre el pueblo está aquel que adora a Alá al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza, pero si lo azota la prueba se vuelve rostro a la incredulidad. Ha perdido este mundo y el más allá. Esa es la pérdida manifiesta. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502, informa a los musulmanes cómo creer y actuar correctamente según el testimonio de la fe, lo que evita que uno sea dañado por el fuego del infierno en el otro mundo. Esto es, primero, completar correctamente los deberes obligatorios mientras se cumplen todas sus condiciones y etiquetas. Luego hay que añadir a esto la realización de actos rectos voluntarios, los mejores de los cuales son las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce al amor por Alá, el Altísimo, y hace que Alá, el Altísimo, empodere cada órgano de su cuerpo para que solo le obedezcan a él. Esta obediencia verdadera y sincera es el cumplimiento del testimonio de fe. Este es el corazón sano que contiene solo el amor por Alá, el Exaltado, y está libre de los deseos mundanos y del amor del mundo material. Capítulo 26 Ash-Shuara, versículos 88-89. El día en que no beneficiarán a nadie la riqueza ni los hijos, pero solo aquel que viene a Alá con un corazón sano. Es importante tener en cuenta que esto no significa que un musulmán se libere de cometer pecados, sino que se arrepiente sinceramente de ellos cuando rara vez los comete. Para concluir, es vital que los musulmanes no solo declaren el testimonio del Islam interna y verbalmente, sino que también deben mostrarlo en sus acciones, ya que esta es la única manera de lograr el verdadero éxito en este mundo y escapar completamente del castigo en el otro mundo. Obteniendo el paraíso. Capítulo 9 en Taubá, versículo 72. Alá ha prometido a los creyentes y a las creyentes jardines bajo los cuales corren ríos, en los que morarán eternamente, y moradas agradables en jardines de residencia perpetua. Es importante señalar que solo se entrará al paraíso por la misericordia de Alá, el Exaltado. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5673. Esto se debe a que cada acción justa solo es posible a través de la misericordia de Alá, el Exaltado, en forma de conocimiento, inspiración, fuerza y oportunidad para realizar la acción. Esta comprensión impide que uno adopte el orgullo, lo cual es vital evitar, ya que solo se necesita el valor de un átomo de orgullo para llevar a una persona al infierno. Así lo advierte un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 267. Además, un musulmán debe entender que esta misericordia de Alá, el Exaltado, en forma de obras de bien, es en realidad una luz que uno debe reunir en este mundo si desea obtener una luz que lo guíe en el más allá. Si un musulmán vive en negligencia y se abstiene de acumular esta luz en el mundo cumpliendo los mandatos de Alá, el Exaltado, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ¿cómo puede esperar recibir esta luz que lo guía en el más allá? Todos los musulmanes desean habitar el paraíso con los más grandes servidores de Alá, el Exaltado, como el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Pero es importante entender que simplemente desear esto sin acción no hará que se haga realidad. De lo contrario, los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, lo habrían hecho. En pocas palabras, cuanto más se esfuerce uno por aprender y actuar según las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más cerca estarán de él en el más allá. La mayor bendición del paraíso es observar físicamente a Alá, el Exaltado, lo cual se analiza en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7436. Si un musulmán desea obtener esta bendición inimaginable, debe esforzarse prácticamente por alcanzar el nivel de excelencia mencionado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno realiza acciones como la oración, como si pudiera observar a Alá, el Exaltado, mirándolos. Esta actitud garantiza la obediencia persistente y sincera a Alá, el Altísimo. Se espera que aquel que se esfuerce por alcanzar este nivel de fe reciba la bendición de observar físicamente a Alá,
Altísimo, en el más allá. La fe es el recurso del verdadero creyente. Un musulmán recurre a su fe en todas las situaciones como alegría, tristeza, angustia, miedo, seguridad, obediencia y desobediencia. En momentos de alegría y tranquilidad, un verdadero creyente alaba a Alá, el Exaltado, prácticamente usando las bendiciones que ha recibido de maneras que le agradan. Esto conduce a una gran recompensa y más bendiciones en ambos mundos. En momentos de angustia, un creyente actualiza su fe encontrando consuelo y apoyo en la incontable recompensa dada al paciente que permanece obediente a Alá, el Exaltado. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 10. De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta, es decir, límite. En momentos de miedo, un verdadero creyente actualiza su fe permaneciendo obediente a Alá, el Altísimo, lo que conduce al fortalecimiento de su fe. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 173. Aquellos a quienes la gente, es decir, los hipócritas, decían: de hecho, el pueblo se ha reunido contra vosotros, temed pues a ellos. Pero simplemente los aumentó en la fe. En momentos de seguridad, un creyente actualiza su fe, lo que le impide volverse arrogante. En cambio, se humillan sabiendo que todo bien proviene nada menos que de Alá, el Exaltado. En momentos de obediencia, un verdadero creyente actualiza su fe reconociendo el favor de Alá, el Exaltado, en forma de inspiración, fuerza, oportunidad y aceptación de sus buenas obras. Esto evita el orgullo. El valor de un átomo es suficiente para llevarnos al infierno. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265. Suplican a Alá, el Altísimo, que les acepte sus obras, sabiendo que las buenas obras solo tienen valor cuando Alá, el Altísimo, las acepta. En momentos de desobediencia, el creyente actualiza su fe apresurándose hacia el arrepentimiento sincero y realiza más obras de justicia para compensar su error de juicio. Por lo tanto, los verdaderos creyentes que actualizan su fe siempre recurren a ella y se esfuerzan continuamente en la obediencia a Alá, el Altísimo, lo que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él. Conclusión. Algunas personas afirman que su creencia y obediencia a su Dios está en sus corazones, y por lo tanto, no necesitan demostrarlo en la práctica. Desafortunadamente, esta mentalidad tonta ha infectado a muchos musulmanes que creen que poseen un corazón puro y fiel, a pesar de que no cumplen con los deberes obligatorios del Islam. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado claramente en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, que cuando el corazón es puro, el cuerpo se vuelve puro, lo que significa que sus acciones se vuelven correctas. Pero si el corazón de uno es corrupto, el cuerpo se corrompe, lo que significa que sus acciones serán corruptas e incorrectas. Por lo tanto, quien no obedece a Alá, el Altísimo, cumpliendo prácticamente con sus deberes, nunca podrá tener un corazón puro. Además, demostrar la fe en Alá, el Exaltado, es prácticamente la prueba y evidencia que se requiere en el día del juicio para que se le conceda el paraíso. No tener esta evidencia práctica es tan tonto como un estudiante que le devuelve un examen en blanco a su maestro, alegando que su conocimiento está en su mente, por lo que no necesita escribirlo respondiendo las preguntas del examen. De la misma manera que este estudiante sin duda fracasará, también lo hará una persona que llega al día del juicio sin la obediencia de Alá, el Exaltado, en el cumplimiento de sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, incluso si posee fe en su corazón. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.